Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Bere, endocrinóloga pediatra. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de pubertad, la pubertad normal, la pubertad precoz, pubertad temprana, telarca precoz y pubarca precoz. Pues bien, la pubertad es parte del desarrollo de las niñas y los niños en el que se preparan para su vida reproductiva, dan el pico de estirón en crecimiento y también aparecen los caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios en las mujeres, el pivote es la aparición de la glándula mamaria, aparición de vello púbico, vello axilar, olor a sudor, puede haber acné, redistribución de la grasa corporal, un poco más de grasa hacia el nivel de la cadera y las piernas. Y en los hombres el pivote es el crecimiento del tamaño testicular. También tienen más vello más grueso en piernas, espalda, tronco, en general en el cuerpo, en la cara, también pueden tener acné, el cambio de la voz, la aparición o el crecimiento de la manzana de Adán. También cambia su composición corporal. Estos son principalmente los datos de caracteres sexuales secundarios. La edad de aparición de la pubertad depende de muchos factores: étnicos, raciales, ambientales, nutricionales, genéticos, hereditarios. Sin embargo, varía entre los 9 y los 14 años, es un rango. Vamos a ver qué es lo que pasa en la pubertad normalmente para que se activen estos caracteres sexuales secundarios, la glándula mamaria, el incremento del testículo. Pues bien, tenemos nosotros aquí en el cerebrito una estructura en forma de pera que le vamos a llamar hipófisis, se recarga en una silla turca, la dividimos en adenohipófisis y neurohipófisis. De ahí se van a secretar varias hormonas. Entonces, de la glándula hipófisis, ella recibe una señal de un poquito más arriba del hipotálamo, viene la señal hacia la hipófisis, y de la hipófisis sale la señal de las hormonas, es decir, se despiertan las hormonas de la pubertad, y entonces le llega la señal, en el caso de las niñas, le llega la señal al ovario, el ovario empieza a producir estrógenos, y estos estrógenos son los encargados de hacer que crezca la glándula mamaria. En el caso de los hombres, esta misma señal llega al testículo, produce testosterona y la testosterona es la encargada del incremento del volumen testicular. Tenemos 5 estadios en la clasificación de Tanner para valorar la glándula mamaria. Va del estadio 1, donde la glándula es totalmente de niña pequeña, no hay glándula mamaria palpable. El estadio 2 ya tenemos un botón mamario palpable, que es una pequeña induración atrás del pezón, y de ahí tenemos una diferenciación de areola-pezón hasta que llega al estadio 5. Cuando las niñas llegan a un estadio 4, su cuerpo ya está listo hormonalmente hablando para que venga la menstruación. Eso lo vamos a ir checando poco a poco conforme la glándula madure. Y me refiero a maduración de la glándula, no al tamaño de ella. El tamaño es diferente a la maduración de la glándula. Podemos hablar de la maduración con respecto a la areola y el pezón, nunca al tamaño. En los niños es igual, tenemos 5 estadios de la clasificación de Tanner para medir el testículo. Cuando el niño rebasa los 4 centímetros cúbicos ya tiene un estadio de Tanner 2 y así va creciendo el testículo para después incrementar el tamaño del pene, pero el testículo es el que nos da el estadio en el que está para la pubertad. Este es el proceso natural de una pubertad. Más o menos tarda de que empieza a desarrollarse la glándula mamaria que la niña menstrua aproximadamente 2 años. Ahora vamos a hablar de pubertad precoz. En niñas menores de 8 años o en niños menores de 9 años, cuando se lleva a cabo todo este proceso de pubertad, caracteres sexuales secundarios, menstruación, eyaculaciones, etc. La pubertad precoz tiene varias implicaciones, entre ellas, de las más importantes, es la estatura. La estatura se ve comprometida si los niños se desarrollan antes de tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente la edad ósea, ese es un término que te voy a explicar. La edad ósea es la maduración esquelética y la maduración interna que tenemos las personas. Las niñas o niños pueden tener 7 años, pero sus huesitos internamente ellos tener 11 años. Entonces no va acorde la edad cronológica con la edad ósea y eso hace que pues su desarrollo
termine pues más pronto y el crecimiento en estatura se ve comprometido. Se van a quedar mucho más pequeños de lo que ellos tenían genéticamente establecido como talla blanco familiar. Esa es la principal causa por la cual tenemos que tratar la pubertad precoz, porque si no los niños se quedarán 10 a 15 centímetros, a veces más, por debajo de su talla blanco familiar. La pubertad precoz puede ser de dos. Una, que se active el eje, como les había comentado, el hipotálamo, viene a la perita, que es la hipófisis, después se activa el ovario y el testículo, y entonces si nosotros con los estudios, la exploración física, etcétera, vemos que es una pubertad precoz debido a que se activó este eje de la pubertad antes, pues vamos a dar un tratamiento para frenar las hormonas. Desde acá arriba frenamos, les ponemos una tapadera para que ya no pase la señal al ovario ni al testículo, y entonces se frena la pubertad y al mismo tiempo les ayudamos con hormona de crecimiento para evitar que se queden más pequeñitos de lo que tienen ellos planeado en su talla blanco familiar. Hay otro tipo de pubertad precoz que no es central, no viene de acá arriba la activación del eje, sino hay algo que está periférico, es decir, por ejemplo, en las niñas pueden tener un quiste en el ovario que es el encargado de producir el estrógeno, y entonces por eso las niñas tienen glándula mamaria crecida, pero no vienen del eje. Entonces eso no me va a servir el mismo tratamiento, porque si yo le doy para frenar hormonas, no tiene hormonas de pubertad despiertas. Entonces tenemos que estudiar bien a los niños para ver qué tipo de pubertad precoz presentan y darles el tratamiento adecuado. Otra cuestión que les pasa también es la psicológica, y no por eso menos importante. Las niñas de 7 años, 8 años todavía no están preparadas para tener menstruación, para entenderlo y compartirlo con sus compañeras. Las niñas irán en primero, segundo de primaria, y a esa edad las niñas no menstruan todavía. Entonces psicológicamente no van a estar preparadas, y lo mismo con los niños. Si empiezan a los 8 años con eyaculaciones, tampoco van a estar preparados. Por eso tenemos que darles tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre pubertad temprana. La pubertad temprana, si bien no es lo mismo que pubertad precoz, sin embargo, son niñas aproximadamente de 8 o 9 años que ya también van a empezar con su menstruación y que tampoco están listas tanto psicológicamente, y que también van a ver comprometida su estatura final. Por eso también es importante valorarlas y ver si son candidatas a tratamiento para frenar, para bloquear, para ayudarlas a crecer, etcétera. Entonces, pubertad precoz y pubertad temprana sí necesitan de valoración y ver si son candidatas a tratamiento. Ahora, telarca precoz. La telarca precoz se refiere a solo el incremento del volumen de la glándula mamaria en las niñas, sin ninguna otra característica clínica. Son niñas generalmente más pequeñas, puede ser niñas de 5 o 6 años, y entonces llegan con nosotros con incremento de glándula mamaria. Tenemos que estudiarlas para ver si no realmente se trata de una pubertad precoz, en donde ya esté despierto su eje de la pubertad. Pero en telarca precoz todo está dormido, sus hormonas están prepuberales como de una niña pequeña, todo está bien, solamente tienen incremento de la glándula mamaria. En este caso vamos a hablar de disruptores endocrinos. Es un tema que ahora muchas niñas lo están padeciendo. Quiere decir que hay elementos dentro de la alimentación, el medio ambiente, que hacen que la niña se empiece a desarrollar, imitan a los estrógenos internos, y entonces las niñas empiezan con crecimiento de glándula mamaria. De disruptores endocrinos voy a hacer un video exclusivamente de eso, espéralo. Finalmente, la adrenarca precoz. Adrenarca precoz se refiere a cuando hay aparición de vello púbico, vello axilar y olor a sudor antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Generalmente es algo benigno, pero no podemos decir que sea benigno hasta no excluir otras causas de adrenarca precoz. Entre ellas hay que ver si no hay alteraciones en la glandulita suprarrenal, enfermedades. Generalmente el 80% de las adrenarcas precoces son benignas, pero no podemos excluir el otro diagnóstico. El vello, el olor a sudor no viene del eje de la pubertad de acá arriba, viene justo de la glándula suprarrenal, y eso quiere decir que se activa antes de tiempo. Lo normal es que esta activación se dé 2 años antes del inicio de la pubertad en niñas y en niños.
Cuando se activa antes le llamamos adrenarca precoz. ¿Qué factores se asocian con la adrenarca precoz? Bueno, pequeños para la edad gestacional, los niños que nacieron más pequeñitos en cuanto a estatura y peso. También se asocia síndrome de ovario poliquístico y también se asocia a los niños que tienen un incrementado índice de masa corporal. En los primeros años de vida pueden tener adrenarca prematura. La adrenarca prematura, si ya es un diagnóstico de exclusión, ya excluimos las enfermedades que pudieran ser más importantes de la glándula suprarrenal, entonces solamente les daremos vigilancia, vigilar su velocidad de crecimiento, su edad ósea, etcétera, para que no después vayan a presentar también una pubertad temprana. Si solamente es una adrenarca precoz idiopática, es decir, no tenemos nada más de fondo, solamente vigilamos a los pequeños. Hablando de adrenarca prematura, ya lo habíamos comentado en el video de síndrome de ovario poliquístico, te lo dejo en la descripción, no olvides checarlo. Como recomendación final, las mamás y papás tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos y su desarrollo. Yo entiendo que muchos niños poco a poco ya no dejan que nos bañemos con ellos, que los revisemos, pero es muy frecuente que lleguen a la consulta, por ejemplo, niñas ya con un Tanner 4, ya la glándula muy desarrollada y los papás no nos habíamos dado cuenta. Entonces, por favor, chequen a sus niños por lo menos una vez por mes para ver si no tienen crecimiento de glándula mamaria, si el testiculito no les parece que está más crecido de acuerdo a la edad que tienen sus pequeños. Ante cualquier duda, ante cualquier sospecha, es mejor aclararlo, llevarlos a consulta y que tengamos un diagnóstico a tiempo para poder ayudarlos. Estoy a sus órdenes en 2 consultorios en la Ciudad de México y el área metropolitana. Les dejo los datos en la descripción. Esto es todo por hoy. Soy la doctora Bere, por una vida saludable y feliz.